Un saludo muy cordial para ustedes. Un honor para mí haber sido invitada al primer Congreso Internacional Virtual de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, SUNUT. El tema que voy a conversar el día de hoy con ustedes es sobre microbiota intestinal y salud infantil. No tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos de la charla son, en primer lugar, mencionar algunos datos estadísticos importantes en relación al tema, conversar sobre la microbiota, los primeros 1000 días de vida, desnutrición y sus consecuencias sobre la microbiota intestinal, el análisis de las funciones de esta y finalmente concluir con las recomendaciones especiales y las relaciones de microbiota con las enfermedades. En el mundo tenemos nosotros que 1 de cada 9 personas no consiguen suficiente comida para comer. Este es el mapa del hambre del año 2019. 165 millones de niños menores de 5 años tienen fallo de crecimiento lineal. Si revisamos esta publicación, Niños y Niñas en América Latina y el Caribe, Panorama 2019, podemos dar lectura a que 5 millones de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. 3.9 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso, y la desnutrición crónica es 4 veces más alta en los hogares pobres. Solo 2 de cada 5 infantes de 0 a 5 meses reciben lactancia materna exclusiva. Es decir, todavía es una cifra bastante baja, considerando lo importante de la lactancia en el futuro de un ser humano. A consecuencia de la pandemia que estamos nosotros afectados gravemente por COVID-19, se suspendieron los servicios esenciales de salud tanto en Latinoamérica como en el Caribe, lo cual podría revertir los avances que se lograron para reducir tanto la mortalidad de madres, gestantes y de niños de la región. Y el aumento del hambre en medio de la pandemia es notoria, afectando a embarazadas y a niños, ocasionando entonces retardo del crecimiento intrauterino, así como desnutrición aguda y crónica durante la niñez. Vemos entonces que están interrelacionados la alimentación, la nutrición, la microbiota y la salud. Y ustedes dirán, ¿cómo? La malnutrición materna conduce pues a 20% de muertes maternas y a incremento de la mortalidad y de retardo del crecimiento fetal. La ingesta de macro y micronutrientes en el embarazo. Si hacemos una apropiada suplementación y damos la suficiente cantidad de energía y de proteínas a la madre gestante, lograremos disminuir en un 31% la posibilidad de desnutrición. Asimismo, como si aportamos micronutrientes y si suplementamos apropiadamente con hierro y con ácido fólico. El microbioma humano, pues, es entonces esa población total de microorganismos, tanto compuestos por genes y sus metabolitos, que colonizan el cuerpo humano y que están ubicados desde la cavidad oral hasta los pulmones, el tracto gastrointestinal e inclusive la piel.
Y ese microbioma humano que existe en gran cantidad, le vamos a dar énfasis hoy a la composición de la microbiota del intestino, porque más de 100 billones de microorganismos están viviendo en nuestros intestinos, como especies menos frecuentes, como son estreptococos, Escherichia coli, enterobacterias, o con especies dominantes, como son los Clostridium, las eubacterias, las fecalibacterias, los bacteroides y las bifidobacterias. Y especies transitorias como podrían ser los hongos. Entonces, es interesante saber que la microbiota tiene efectos sobre el estado nutricional, el desarrollo, los procesos fisiológicos, la tolerancia que podemos tener a los alimentos e interviene directamente en la protección contra los patógenos. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante, e inclusive contribuye a la maduración del epitelio gastrointestinal. Entonces, si ampliamos un poquito más estas funciones de la microbiota intestinal, vemos nosotros que interviene en el metabolismo y la nutrición, porque produce una fermentación de los residuos no digeribles de la dieta y contribuye a la formación de ese moco endógeno. Da o contribuye a producir la energía con la formación de ácidos grasos de cadena corta, la producción de vitamina K y de ácido fólico, y contribuye a la absorción de hierros como el calcio, el hierro, el magnesio a nivel de colon. En el sistema inmunológico, la microbiota contribuye notablemente a desarrollar y a mantener las funciones fisiológicas, porque permite establecer esa respuesta inmune que la microbiota comensal, donde está radicada, ayuda a detener el avance, el desarrollo de los gérmenes patógenos. De ahí la importancia y la relación con la parte nutricional. Somos lo que comemos. Interviene en una función trófica, porque hay un control de la proliferación de sus células y su diferenciación. Interviene en el desarrollo de la homeostasis del sistema inmunológico, a mantener ese equilibrio tan necesario. Y tiene también un efecto de barrera, compitiendo por los sitios de adherencia con los patógenos, la competencia con los nutrientes en los nichos ecológicos, e inhibe el crecimiento de otras bacterias porque produce bacteriolicidas. Si vemos nosotros la microbiota en las diferentes edades, obviamente se va formando, se va desarrollando y va cambiando poquito a poco en la primera etapa del niño, en esos 2 primeros años, luego en el preescolar, en el escolar, en la juventud y en la vejez. Los primeros 1000 días de un niño abarcan ese espacio tan maravilloso de los 270 días de embarazo, los 365 días del primer año de vida y los 365 días entre el primero y los 2 años, donde sellamos definitivamente lo que es el futuro del ser humano. Y este es un gráfico muy claro de lo que se conoce como el ciclo que regula aquella etapa o aquella edad donde nosotros todavía podemos intervenir. Y tenemos marcado en verde en la etapa fetal y justo hasta llegar a los 2 años. Luego, desde los 2 años hasta la edad escolar y el inicio de la pubertad, podemos intervenir y obtener algo de éxito, pero no tanto como si hubiéramos cuidado más de la etapa de los 1000 días. Y obviamente en la etapa adulta ya no podemos intervenir para mejorar lo que es el crecimiento y las diferentes interacciones que tienen las vías metabólicas.
Entonces, la microbiota humana en ese periodo prenatal y postnatal temprano se define que hay una interacción clara con vías metabólicas, con vías endócrinas, con vías neurales y con vías inmunológicas. Y estas vías, a su vez, están interconectadas, influyendo en el crecimiento y en el desarrollo infantil. Y si hay un proceso infeccioso o si hay una alimentación subóptima, la vía metabólica o la vía endocrina o la vía neural o la vía inmunológica o todas a la vez se van a ver alteradas y se altera también el crecimiento del niño, conduciendo a malnutrición. La colonización microbiana entonces juega un papel crucial en los primeros años de la vida, y la disrupción de esa flora microbiana contribuye al déficit en el crecimiento y desarrollo de los niños. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Obviamente, si nos podemos analizar, por ejemplo, esta publicación del año 2018, en la cual se menciona cómo está caracterizado el estado nutricional de la mujer gestante en países de altos ingresos y cómo está caracterizado el estado nutricional de la mujer gestante en países de bajos ingresos. Si tiene en el país de altos ingresos un estado nutricional normal, la flora vaginal está a predominio de Lactobacillus iners, Yerseni, Gasseri y Crispatus, y la flora oral a predominio de Lactobacillus casei. Pero cuando hay desnutrición en una mujer gestante en país de altos ingresos, la flora vaginal se cambió y ya es Gardnerella vaginalis. Y a nivel de la flora oral ya no tenemos Lactobacillus casei, sino Actinomyces deslundi. ¿Qué pasa por el contrario en la mujer gestante de un país de bajo ingreso? La flora vaginal en estado nutricional normal es similar a la mujer gestante en país de alto ingreso, pero cuando hay desnutrición, la flora vaginal se ha cambiado a Gardnerella vaginalis más Leptotrichia pectostreptococcus. E inclusive la placenta presenta ya otro tipo de bacterias como Pectostreptococcus y Fascolarctobacterium y Senatia. Es decir, hay un riesgo, hay un problema claramente establecido en torno a la desnutrición materna, de que su flora se va a ver notablemente alterada. Y eso va a tener sus consecuencias. Porque 20% del retardo de crecimiento en los niños se origina dentro del útero, ocasionado por la inflamación, por la infección materna, lo que sugiere un papel prenatal de la microbiota en el crecimiento fetal. Aquí tenemos a Henri Tissier, quien fue un pediatra francés muy reconocido y afirmó que los bebés humanos se desarrollan en un ambiente estéril y que adquieren su inóculo bacteriano inicial mientras viajan a través del canal de parto materno para nacer. En el tiempo va pasando y obviamente esta hipótesis del útero estéril se refiere a que cualquier presencia bacteriana en el útero se supone que es peligrosa para el bebé y que se correlacionan las infecciones intrauterinas, especialmente con la prematurez, sobre todo si se dan antes de las 30 semanas de embarazo, los partos. Y si analizamos el meconio en este artículo, por ejemplo, de Jiménez, el primer movimiento intestinal del bebé después del parto, cuando ha ingerido ya el líquido amniótico, recibe el nombre de meconio.
y no es estéril, como se supuso anteriormente, sino que alberga una comunidad de microbios, muchos de los cuales pueden ser enterococos y escherichias, que son habitantes comunes del tracto gastrointestinal. Y se han dado otras publicaciones en las cuales se consideraba que el útero estaba en la etapa cuando el bebé se desarrollaba, estaba completamente desprovisto de flora bacteriana, como decía Tissier. Aunque ya en el 2013 se presenta este artículo donde nos dice que ya hay algunos indicios de presencia de flora bacteriana a nivel de útero. Y finalmente, este artículo del 2021 de Ana Carolina Carrazán nos dice que se han estudiado 63 niños, este artículo publicado en el año 2020, con edad gestacional menor a las 33 semanas de gestación al nacer, y que 68% de los niños con peso apropiado al nacer para la edad gestacional tenían ya en el meconio Prevotella y Polynucleobacter, que 47% de los que alcanzaron el tamaño apropiado de la cabeza antes de los 6 meses tenían Flavobacterium y Salmonella, que por tanto la abundancia del microbioma en el meconio se correlacionó con peso adecuado a la edad gestacional y el llegar a alcanzar el tamaño de la circunferencia de la cabeza al 6º mes de vida. Entonces se ha demostrado que la microbiota neonatal humana en todos los hábitos corporales está influenciada por el método de parto. Si el niño nace por vía vaginal, habrá un tipo de microbiota neonatal, y si lo hace por vía de cesárea, será de otro tipo. Y ese cambio en esas características bacterianas hacen que el niño que nace por cesárea pueda estar predispuesto a padecer rinitis alérgica o asma branquial o enfermedad celíaca o diabetes tipo 1 o enfermedad inflamatoria intestinal. Y que se han identificado 20 estudios en que se ha observado un 20% de mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 en niños nacidos por cesárea. Y aquí vemos un epitelio intestinal antes del nacimiento. Vean ustedes, con escasa colonización, las placas de Peyer. Tienen ustedes aquí, además, los ganglios linfáticos mesentéricos y tienen acá los cristopax. Los cristopax, ellos se desarrollan a través del reclutamiento espaciotemporal de células inductoras de tejido linfoide y el epitelio intestinal entonces está poblado por linfocitos intraepiteliales ya antes del nacimiento. Y aquí, inmediatamente después del nacimiento, miren lo maravilloso del incremento de este sistema que es el GAL, el tejido linfoide asociado al intestino, y ya las bacterias colonizando y dándose origen a esta noble función que ellas realizan como microbiota intestinal, contribuyendo pues a la maduración funcional tanto de la mucosa intestinal como del GAL. Por tanto, si pasamos un poco más adelante, el niño nació y viene ese primer alimento maravilloso que es la lactancia materna, entonces los microbios de la leche materna están implicados en el desarrollo del sistema inmunitario infantil, en la resistencia contra la infección, en la protección contra el desarrollo de alergias y asma en la infancia, y obviamente hay que considerar que el origen de los microbios en la leche materna todavía es un misterio, que el calostro recolectado asépticamente alberga cientos de bacterias, que la leche materna comparte muchos taxones con la microbiota de la piel
alrededor del pezón y que los altos niveles de estreptococo en leche materna son posiblemente el resultado de ese flujo retrógrado desde la cavidad oral del bebé hasta los conductos de la leche, conductos lácteos durante la lactancia. Esta publicación es del año 2012, pero si vemos una publicación del 2019, donde nos comenta sobre la microbiota del precalostro humano y su potencial rol como fuente de bacterias en la boquita del infante, vemos que se ha postulado que las bacterias de la leche humana son de la ruta endógena, enteromamario, o provienen de la piel o de la boca del bebé, que aunque se ha observado su presencia antes del parto en el precalostro, en el cual 8 de cada 10 parejas, mamá e hijito, tuvieron más del 99.9% de nucleótidos idénticos, postulándose que estas bacterias no son un contaminante de la piel, sino que hay esta maravillosa relación dentro del claustro materno, y esta vendría a ser la característica del precalostro y del futuro calostro. Entonces, ¿qué bacterias tiene la leche materna? Obviamente tiene estafilococos, tiene streptococos, tiene serratia, tiene pseudomonas, corinebacterium, ralstonia, propinebacterium, sfingomonas y otra como es la Bradyrhizobiaceae. Entonces, recapitulando, el niño, el pequeñito, adquiere a través del canal de parto bacterias necesarias para su desarrollo. Ya hay datos de que en el meconio hay también presencia y que ha habido cierta presencia ya a nivel placentaria. Que la lactancia materna sella ese sistema de bacterias favorables a la salud y que obviamente son procesos que vienen en cierta graduación e interrelacionados. Que la lactancia materna, y no nos cansaremos de decir, debe ser exclusiva en los primeros 6 meses de vida, porque da beneficios a corto plazo, como una mejor nutrición, un sistema inmunológico fuerte, reduce la morbimortalidad y esa admisión hospitalaria por problemas respiratorios o digestivos, y da beneficios también a largo plazo, como prevenir cuadros de alergia, como proteger para que en un futuro ese ser humano no desarrolle diabetes mellitus tipo 2, y mejora obviamente el coeficiente intelectual. Les presento esta estadística de mi país. En Ecuador, el 72.7%, de acuerdo a la encuesta de ENSANUD, tenía en niños menores de 2 años, 72 de cada 100 recibieron leche materna en su primera hora de vida, en ENSANUD 2018. Pero comparado con ENSANUD, con la encuesta de condiciones de vida SB 2014, que había un 50.6%. Es decir, hemos incrementado esa lactancia materna tan favorable en la primera hora de vida, pero nuestro anhelo, y creo que debe de ser el de la humanidad, es que esas cifras lleguen al 100%. ¿Qué factores inciden en el desarrollo de la microbiota infantil? En el embarazo, obviamente, la microbiota materna, el estilo de vida de la madre, cómo se alimenta, si tiene y goza de suficiente salud. En el nacimiento, si ha recibido o no antibióticos como tratamiento por alguna infección, obviamente, el vaginal, la madre, si el parto fue por vagina o fue por cesárea, si fue pretérmino o a término. En la infancia, la localización geográfica, el medio ambiente, la alimentación a pecho o por fórmula,
también la genética, cómo se inicia esa alimentación de tipo complementaria y a predominio de qué, y cuánto dura la lactancia materna. Y hay esa ventana de oportunidades para modular la microbiota y el adulto, para mantenerla, debe cumplir con una nutrición óptima y con un estilo de vida apropiado, lo mismo que el adulto mayor. Pero ¿cuándo, cómo y por qué introducir alimentos sólidos? Si el niñito ya se sienta, si tiene un buen control de la cabeza, si abre su boca, si intenta llevarse la cuchara, esos 6 meses son ideales para ya que inicie su alimentación de tipo complementario. Y veamos nosotros aquí qué valioso cuadro en el cual tenemos nosotros. Miren ustedes, cuando la dieta es insuficiente, muy pobre en fruta, en vegetales, en proteínas, en lo que en realidad condiciona una alimentación sana, hay un proceso de digestión completamente alterado, una alteración de los nutrientes, donde hay una microbiota inmadura, desnutrida, porque no hay suficiente alimentación apropiada y hay patógenos que pululan. Entonces, miren este intestino enrojecido, completamente inflamado, con obviamente una respuesta inmune alterada en niños que con frecuencia pasan de la diarrea al cuadro respiratorio. Y miren acá, el del niño saludable y bien alimentado, con una dieta equilibrada, donde hay una resistencia dada a la colonización de bacterias patógenas, porque hay una microbiota saludable, donde ustedes pueden observar que la respuesta inmunológica es apropiada, donde hay una reserva propia para el crecimiento y el desarrollo muscular, donde el metabolismo se mantiene muy bien y hay una apropiada formación ósea y de crecimiento. De ahí la importancia que debemos de ser muy, digamos, buenos comunicadores y enseñar a nuestros pacientes a cualquier edad cómo afecta una alimentación inadecuada a el estado nutricional. Entonces, las dietas altas en grasas y en azúcares inducen disbiosis de la microbiota intestinal. Y obviamente, los mecanismos que se proponen para saber, por ejemplo, cómo actúa la microbiota sobre la intestinal, sobre la obesidad, nos dice que el incremento de las bacterias llamadas Firmicutes aumentan la capacidad, es una teoría todavía, para digerir algunos polisacáridos indigeribles, produciéndose monosacáridos y también ácidos grasos de cadena corta, que son rápidamente absorbidos por el huésped, obteniendo energía de sustancias que deberían eliminarse por las heces sin ser absorbidas. Entonces se absorben más bien porque hay un trastorno en este proceso. Hay también un incremento del sistema endocannabinoide con su rol en la homeostasis energética mediante la regulación del apetito y de la motilidad intestinal. Y que hay una disminución de la expresión génica intestinal del factor adiposo inducido por el ayuno, que inhibe la actividad de la lipoproteína lipasa en relación con el almacenamiento hepático y adiposo de las grasas. Entonces, la microbiota tiene su importancia en la obesidad. Se ha visto que sujetos con predominio de unas bacterias llamadas bacteroidetes tienen tendencia a conservarse normopesos, a diferencia de los que tienen predominio, por ejemplo, de Firmicutes. Entonces, la modulación intestinal también es algo
que debe seguirse muy cercanamente en la obesidad. Pero ¿qué pasa si nosotros suplementamos microbiota? El doctor Alcon y sus colaboradores compararon muestras fecales recolectadas de 2 cohortes emparejadas de bebés prematuros de diferentes unidades de los cuidados intensivos neonatales. En la primera cohorte, con 101 pacientes, recibió suplementación con Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus acidophilus en la primera alimentación de tipo enteral, mientras que la segunda cohorte era el control y no se le administró este tipo de probióticos. Entonces, la microbiota fecal de los bebés prematuros suplementados con el probiótico tenía un predominio de bifidobacterias y una menor abundancia de los patobiontes, que sabemos que están relacionados con afecciones intestinales por procesos infecciosos. Entonces, dando origen a un estado que se asemeja a la microbiota intestinal de los bebés que son nacidos a término. Estos hallazgos, pues, respaldan obviamente la suplementación con probióticos en la reducción del riesgo de enterocolitis necrotizante en recién nacidos prematuros. Entonces, en esta publicación, por ejemplo, de Sara Sila, que es de abril de este año, se analizaron los casos de 19 pacientes pediátricos recién diagnosticados con enfermedad inflamatoria intestinal, cuya media en la edad fue de 14 años y se compararon con sus hermanos sanos. En los pacientes se encontró una presencia reducida de los géneros Eubacterium, Lactobacillus, Enterobacter y Clostridium, y una mayor presencia de los géneros Streptococcus, Prevotella y Escherichia, en comparación con sus hermanos sanos y con los controles sanos. Este otro estudio del año pasado se hizo con 58 niños con edad promedio de 14 años, quienes habían sido diagnosticados con esteatosis hepática no alcohólica, y se observó que de este grupo de pacientes, los que eran obesos, tenían abundancia de proteobacterias y disminución de bacteroidetes, lo que estábamos hablando, en comparación con el grupo control. Esta es otra publicación realizada el año pasado sobre colonización intestinal previa a la lesión de la barrera mucosa con infección del torrente sanguíneo en receptores pediátricos de trasplantes de células madres hematopoyéticas. Entonces, el tracto intestinal es el reservorio previsto para la mayoría de las infecciones que van a ir al torrente sanguíneo, después de que se ha realizado un trasplante de células madres hematopoyéticas. En un estudio de cohorte prospectivo de niños menores de 18 años sometidos a trasplante de células madres hematopoyéticas, 9 de estos niños cumplieron los criterios de lesión de la barrera mucosa. Se realizó la secuenciación del genoma completo del cultivo de sangre aislado y las muestras fecales semanales antes de lo que ocurrió del proceso para comparar la similitud genética de los aislados con las cepas fecales. Y se vio que estas infecciones de tipo sistémicas fueron causadas por Escherichia coli, por Enterococcus, por Enterobacter cloacae y por Rotia mucilaginosa. En los 6 episodios de esta diseminación a sangre de este proceso séptico, con una genómica comparativa evaluable, las cepas fecales fueron idénticas al cultivo de sangre aislado. Entonces nos está probando que claramente hay que cuidar muchísimo de la microbiota, porque ella es un arma de defensa. Cuando se altera ocurren estas disbiosis, estas translocaciones bacterianas y los procesos de septicemia.
Entonces, ¿qué hay de los probióticos para síntomas gastrointestinales y la calidad de vida en el autismo? Este es un ensayo piloto controlado con placebo, publicado asimismo en el año 2019, en el cual 13 niños de 3 a 12 años de edad con el problema de autismo, de ansiedad con síntomas gastrointestinales, fueron asignados al azar a un ensayo cruzado de probióticos de 8 semanas y con control de placebo, separados por un periodo de lavado, y se utilizaron probióticos como los lactobacilos y las bifidobacterias. La adherencia al tratamiento del estudio fue del 96%. No hubo eventos adversos graves atribuidos a la administración de probióticos. Durante la prueba de 19 semanas se observó mejoría desde el inicio, que se correlacionó de manera positiva con la abundancia de lactobacilos, sin cambios discernibles en la composición y diversidad de la microbiota. Obviamente sabemos que son pequeñísimos estudios y que necesitamos estudios de mucho mayor tamaño, pero dan una esperanza sobre la utilización en ciertas patologías que no fácilmente, diría, se superan, y que siempre debemos de contribuir al avance científico para ayudar en lo posible a que las enfermedades sean superadas, o por lo menos paliadas. Entonces los probióticos son esos microorganismos vivos, como yo les digo a mis pacientes, son esos Pac-Man que están a nivel, por ejemplo, intestinal, esperando una apropiada nutrición. Y que están en unidades formadoras de colonias, que se recomienda una ingestión diaria de 10 a las 6 a las 10 a las 9, para un propósito efectivo de tratamiento, que los principales probióticos bacterianos son productores de ácido láctico, con acción de fermentación no patógena, que no son toxigénicos, y que los más conocidos son Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus casei y Lactobacillus reuteri. Que los probióticos han de usarse, por ejemplo, en diarreas agudas infecciosas, en diarreas asociadas a antibióticos, en enterocolitis necrotizante, en alergia y atopia intestinal, en enfermedad inflamatoria intestinal, y al lado de cada patología he colocado el tipo de probiótico. Por ejemplo, ustedes tienen para diarrea aguda infecciosa, Saccharomyces boulardii, y para los diarreas asociadas a antibióticos, Saccharomyces boulardii también, y Lactobacillus GG. En cambio, para enterocolitis necrocitante, Lactobacillus acidophilus y bifidobacterias bífidas. Concluyendo, la microbiota intestinal tiene un rol protagónico en la salud humana que se inicia desde el claustro materno. La lactancia materna es indispensable para la implantación de la microbiota intestinal, para reforzar aquello que ha ocurrido durante el nacimiento. Existe relación entre el parto por cesárea y el desarrollo de enfermedades como diabetes tipo 1 y alergias, y que la administración de probióticos tiene amplia utilización en el tratamiento de diferentes enfermedades. Muchas gracias por su gentil atención. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a la primera jornada científica virtual 4, 5 y 6 de diciembre de 2020, realizada por la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, FELAMPE. Rumbo a FELAMPE 2021 es el eslogan. Los esperamos, sabemos que contaremos con su valiosa presencia y que podremos conversar diversos tópicos, como lo hemos hecho en este maravilloso congreso de la SUNUC, de nuestros hermanos del Uruguay. Gracias a todos ustedes. Dolores Rodríguez, a sus órdenes. Gracias.